tardes, buenas noches, dependiendo el momento en el que enganchen esta conversación, este nuevo capítulo de Estudio Ciudad. Ya son varios capítulos, entonces va pasando el tiempo y nos vamos relajando hasta en las presentaciones. Las primeras eran muy acartonadas, ahora ya lo estamos dejando fluir. Estudio Ciudad es una coproducción rosarina entre el Instituto de Gestión de Ciudades y Factos, medio digital también de la ciudad de Rosario, que la pensamos para generar un ciclo de charlas, de entrevistas, de conversaciones con referentes en temas urbanos para pensar el presente y el futuro de las ciudades y sobre todo, y creo que en este capítulo en particular hay algo de eso, pensar también alternativas. No solamente quedarnos en un diagnóstico, sino también en los caminos posibles a recorrer. Está a mi lado, como en cada ciclo y en cada emisión de Estudio Ciudad, Caro Pascual. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Ale, ¿cómo va? Un gusto volvernos a encontrar y compartir este espacio para, bueno, en esta ocasión hablar sobre la gestión social del hábitat, un tema que a mí en particular me convoca y me gusta mucho, y pensar cómo en estos contextos donde el acceso a la vivienda está cada vez más mediado por la lógica del mercado, pensar también como en otras alternativas, donde me pregunto yo, o sea, ¿qué rol cumple la sociedad organizada en estas formas de pensar alternativas de habitar la ciudad? Pensando en esto de las comunidades como protagonistas, pensar las políticas desde abajo, desde los territorios. Así que, si querés, la invitación va a ir por ahí hoy, a dialogar sobre esto. Obviamente, hay una cuestión ahí entre cuando uno piensa vivienda o hábitat, siempre se piensa en Estado o en mercado, en el caso de algunos sectores, y siempre queda como en el medio, no quiero decir la ancha avenida del medio, no me quiero remitir a eso, pero sí que hay algo en el medio entre el Estado y el mercado que tiene que ver con la gestión social, y hoy vamos a charlar un poco de eso. No lo vamos a hacer nosotros dos solos, obviamente, sino que tenemos dos invitadas de lujo. Una es María Carla Rodríguez, que es docente e investigadora del Instituto Gino Germani y del CONICET, y es presidenta del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos del MOI. Muchos la conocimos, obviamente, primero como militante del MOI y luego como investigadora y como docente. Obviamente trabaja e investiga en temas vinculados al hábitat, de las políticas públicas urbanas, a la autogestión, al desarrollo socio-organizativo. ¿Cómo andabas, Carla? ¿Todo bien? Todo bien, buen día, Ale. Contenta de estar acá compartiendo sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias por estar ahí. Y también, como ya lo muestra la cámara, a mi lado está Patricia Nari, que además de ser compañera de ruta de largo tiempo, es politóloga y se especializa en diseño e implementación de políticas locales, en particular de políticas socioinstitucionales, y aparte, obviamente, del equipo del Instituto de Gestión de Ciudades. Patri, hola, nuevamente aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero vos primera vez formal acá en este estudio. Yo primera vez en este lugar, sí. Hermoso. Con la cámara prendida, en Con realidad. la cámara prendida, claro, con la cámara apagada lo ha circulado bastante. No, hermoso. Además, que esta primera vez tenga que ver con el MOI, a mí me resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque es cierto lo que vos decías al principio sobre las alternativas. Y bueno, cuando uno piensa en alternativas sobre la producción de hábitat y vivienda, el MOI aparece así como ¡sac! Es el MOI. Hay que hablar con el MOI. Sí. Ellos tienen experiencia, ellos tienen recorrido. Así que muy feliz de estar acá. Yo alguna vez dormí en una sede del MOI, en algún colchón por ahí, cuando se hacían esas reuniones, viste, en Buenos Aires, y te decían, bueno, ¿dónde paramos? Íbamos a parar en el edificio del MOI. Entonces nos íbamos todos hemos usufructuado algo del MOI en nuestra historia. No sé, Caro, si querés arrancar vos. Dale. Empezamos y bueno, mi pregunta es para María Carla. Teniendo en cuenta un poco tu recorrido y tu trayectoria sobre estos temas, ¿qué rol le asignás a la gestión social del hábitat para pensar y planificar la nueva política pública vinculada a la vivienda? Bueno, un poco anticipando estas referencias tan elogiosas que se han hecho a la pelea del MOI, que me llenan el corazón porque, bueno, son colectivas y tienen que ver con una lucha que se viene haciendo desde finales de la recuperación democrática, precisamente para instalar un gran debate en la sociedad que tiene que ver con la necesidad de que la producción y la gestión social y autogestionaria
ocupen un lugar significativo en el diseño de la política, que no es más que mirar y reconocer la propia historia de lo que ha sido la producción habitacional de nuestras sociedades. Porque en realidad cuando hablamos de la autogestión o de la producción social, estamos hablando de racionalizar y de potenciar esa gigantesca capacidad autoproductora, ¿no?, que han tenido en las últimas décadas, sí, los barrios populares, pero también en décadas precedentes lo que ha sido la construcción de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de la gran parte de la sociedad argentina y latinoamericana. Entonces hablamos de racionalizar y potenciar capacidades que están en nuestra historia y que en realidad le queremos poner lógica, ciencia, tecnología, voluntad política, para hacer sostener el hábitat como bien de uso necesario para la vida, ¿no? Es eso. Entonces tiene que tener un lugar importante, un lugar trascendente y un lugar crecientemente significativo. Te quería consultar, Carla, por eso, porque una cosa que pensaba antes de esta charla es que la producción social del hábitat debe ser una de las cosas que más se encuentra en la práctica, o sea, en la realidad concreta existe a montones, la más planificada y hasta de lo más espontáneo, digo. Y sin embargo, yo lo siento, al menos de acá de Rosario, provincia de Santa Fe, que no es un tema que forme parte del debate político. Es decir, si bien ahora después te quiero preguntar sobre la ley de la 341 en Cava y todo lo que fue esa experiencia, pero digo, hay como un contraste, ¿no es cierto?, ahí entre que en la realidad está lleno de producción social del hábitat, pero en el debate público no es una alternativa que se tome al menos desde la esfera política para llevarlo adelante como una política pública. ¿Te parece que es así? Sí, yo creo que precisamente es una gran contradicción y una gran invisibilización de la experiencia social colectiva, porque tenemos 5 décadas de neoliberalismo, entonces el Estado facilitador de la producción de la vivienda mercantil. Eso es lo que exacerba la diferencia. Si la vivienda es una mercancía y el Estado se dedica a subsidiar la producción empresarial o la valorización inmobiliaria, eso se divorcia y precisamente se le baja el precio a este papel de la sociedad. Igual, cuando nosotros hablamos de producción autogestionaria, estamos hablando de dar un salto en calidad, ¿no? A veces yo lo denomino como el pasaje del emprendedorismo a la autogestión. No es solo la autoconstrucción individual, es darnos cuenta de que le tenemos que dar más jerarquía a lo colectivo, a lo organizativo, al valor de la comunidad, y a eso ponerle planificación para ampliar esas capacidades, ¿no? Productivas y en todos los aspectos del ciclo del hábitat. Sí, parecería, la sensación es que esta situación de gestión, de autogestión del hábitat, es como que se admite en escalas pequeñas, ¿no? Es decir, bueno, está bueno, está piola, bueno, pero las escalas son muy pequeñas, hay experiencias muy chiquitas. Es como, me pareció interesante lo que dijo recién, esta cosa de poder pensar esta situación de lo colectivo, de la construcción colectiva, a partir de cierta cuestión de escala, ¿no? Sobre todo por la escala del problema que tiene hoy el hábitat y la vivienda. Por eso me parece que el gran desafío, entiendo yo, en este tiempo es darle cuestión de escala a esta discusión, ¿no? Que también desde la autogestión, desde la cuestión colectiva y desde la cuestión desde abajo, digamos, podemos darle escala a la problemática. Si no, claramente es decir, bueno, está bien, las empresas lo resuelven mejor. Claro. Las empresas lo resuelven en mayor cantidad, más rápido, más tiempo. No importa que nos salga más caro, no importa que los negocios aparezcan desde las empresas, sino que resuelve más rápido. Entonces me parece que ahí un desafío sería cómo generar la cuestión esta de cambiar la escala a la solución desde la autogestión, ¿no? Sacarle ese contenido, perdón, de hippie que suena. Que te lo quieren asignar, claro, también, viste, de los funcionarios, como claro, te dicen, qué linda experiencia que tenés. Qué linda experiencia en tu barrio, hacen 4 familias, hacen una casita, digamos. Claro. ¿Cómo cambiarle el sentido a esa discusión? Me parece que tiene un componente político, pedagógico muy interesante que me parece que hay que dar, ¿no? ¿Cómo afrontaron eso ustedes, Carla, en su experiencia, digo, en la del MOI? ¿Cómo fue dándose esa llegada y ese, digamos, y ese crecimiento? Sí, yo creo que una primera cuestión fundamental es que cuando hablamos de autogestión,
como cuestión separada y dando un salto de calidad de la autoconstrucción, estamos hablando de que hay diseño de política, hay participación del Estado, hay transferencia de recursos manejados por las organizaciones y hay capacidades técnicas interdisciplinarias acompañando ese proceso. La ley 341 como primer ley de autogestión que habilita la autogestión, aunque fue en el marco de una disputa en Argentina, de algún modo permitió hacer coincidir bastante estos elementos. Ahora, a propósito de lo que decía Graciela, hay que visibilizar en los momentos en que la ley de autogestión tuvo un flujo financiero significativo. Por ejemplo, se construyeron 326 viviendas en 36 meses, Complejo Monteagudo, la obra más amplia del MOI, ¿no? Con un flujo financiero corrido, la cooperativa MTL construyó 326 viviendas. Entonces, no es cierto que sea solo para la pequeña escala. También es cierto que hay procesos de acompañamiento y de escalamiento de las capacidades. El MOI construyó 150 viviendas, ¿no? Entre la primera etapa del Molino, las cooperativas La Fábrica, la cooperativa Yatay. Tuvimos ahí dificultades, pero asociadas más a el detenimiento del flujo financiero, no a la capacidad del encadenamiento de la cooperativa de trabajo con la cooperativa de vivienda. Esto me parece re interesante lo que estás diciendo, porque es de alguna manera los argumentos contra esto que yo estaba diciendo recién, que nos aparece como lo más fácil, digamos, ¿no? Sí, lo que aparece incluso como para desprestigiar toda esta movida social y desde abajo. Que es lo mismo que nos ha pasado también a nosotros mismos en el laburo comunitario. Siempre te pasaba que vos presentabas un proyecto de urbanización y era como que, bueno, te miraban como con esa cosa y vos le decías, che, pero nosotros tenemos la capacidad de poder generar este tipo de proceso. Carla, yo sé que te lo han preguntado 300.000 veces y lo has tenido que responder otras tantas más, pero ¿podés contarnos resumidamente de qué se trató la ley 341 en Cava para la gente que por ahí no conoce y en qué quedó también, o sea, cómo fue derivando esa ley? Sí, por supuesto. Brevemente, la ley 341, como yo les mencioné, primer ley con contenidos que apoyan la autogestión en la Argentina, fue resultado de muchas historias y de muchos años de lucha en la Argentina, en particular desde el MOI, trayendo y recreando a la situación de Ciudad de Buenos Aires y a lo que ha sido originalmente la experiencia uruguaya, paradigmática en el impulso del cooperativismo autogestionario. Es otro ejemplo de gran escala, ¿no? En Uruguay hay más de 30.000 viviendas construidas a través del sistema autogestionario. En Argentina, nosotros en el MOI desarrollamos experiencias pioneras cooperativizando y regularizando edificios ocupados entre el 90 y el 98 y articulando y haciendo conocer la experiencia del Uruguay y también de la red de la Secretaría Latinoamericana, porque les tengo que contar, estas cosas están invisibilizadas, pero en Brasil los compañeros de la Unión Nacional de Movimientos de Moradía, donde están peleando una ley nacional de autogestión igual que la que con el MOI y otros presentamos en la Argentina, y son iguales, son territorializadas, pero tienen la misma concepción porque las discutimos y las trabajamos juntos, igual que ahora se lo está haciendo en Panamá, aunque no lo crean. Bueno, pero volviendo a la ley 341, en 1998, después de haber instalado los contenidos de autogestión en la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde de nuevo en alianza con otras organizaciones en el artículo 31, junto con otros contenidos como son la recuperación de las viviendas ociosas, que es un gran pendiente de política, se instaló la autogestión. A través de una mesa participativa logramos que se creara esta herramienta que tiene las siguientes novedades. Por un lado, es un crédito blando, es un crédito desmercantilizado, a 30 años, con tasas que oscilan entre el 0 y el 4%.
es un crédito que no mira los ingresos de la familia, sino que exista la organización efectivamente verificable, que puede ser cooperativa, asociación civil o mutual, aunque la mayoría nos cooperativizamos. Es un crédito que reconoce que es flexible, que es una condición fundamental. O sea, podés comprar un terreno, podés reciclar un edificio. La obra puede ser grande, como fue Monteagudo, la obra puede ser 10 viviendas. O sea, no es, es el anti-enlatado en su diseño. Y reconoce la asistencia técnica. Mientras hubo voluntad política y en el contexto posterior a la crisis del 2001, que le dio un envionazo a la autogestión, hasta el 2008 nosotros y otras organizaciones logramos adquirir 118 inmuebles, todos en áreas centrales, con servicios. Ahora que está la gran discusión de recuperar los centros, nosotros decimos el derecho a la ciudad, los centros para quiénes. Acá en la ciudad de Buenos Aires, y los gobiernos neoliberales lo meten bajo la alfombra, las cooperativas lograron adquirir con este instrumento 118 terrenos: San Telmo, La Boca, Mataderos, Caballito, Almagro, o sea, logrando la integración en la ciudad. Por supuesto que no alcanza con el crédito, se necesita política de suelo, leyes como la ley de acceso justo al hábitat. Bueno, eso nos abriría otra discusión. Pero estos terrenos en esa coyuntura se compraron, y asimismo lo que tenía este crédito es que se puso en mano directa de la organización, sin intermediaciones. Entonces tuvo un flujo bastante más flexible. Se han construido aproximadamente 70 de esos inmuebles. Tuvimos muchos cambios de gobierno, y desde el año 2008 los gobiernos neoliberales, francamente, a cuentagotas. Lo positivo es que sí lograron consolidar un equipo de planta que fue aprendiendo. Lo que quiero decir es: guarda que aún a cuentagotas, gracias a que se formaron federaciones, sujetos cooperativos, porque la ley 341 construye comunidad y subjetividad a través de esa experiencia y ese aprendizaje de manejar el recurso y tomar decisiones. Claro. Entonces, aún a cuentagotas, al día de hoy hay conjuntos de aquellos terrenos que todavía se están construyendo, aún con la asfixia financiera. Claro. Entonces, porque muchos dicen la ley 341 está muerta. La ley 341 vive en terapia intensiva por los sujetos que todavía la defienden, a la espera de que constituyamos otra correlación política, ¿no? Claro. Y también ha habido un aprendizaje de cuestiones que se pueden simplificar o que deberían modificarse, que las organizaciones hemos reformulado y replanteado, en este caso en el proyecto de ley nacional de producción autogestionaria, y bueno, y en diversas instancias que donde haya condición política se podrá poner en juego. Bien. Carla, una pregunta que te quiero hacer en relación también a todo el recorrido que tiene el MOI. Si tuvieses que identificar un proyecto que impulsaron desde el MOI que te parece innovador y que te parezca que sea una buena experiencia para compartir, ¿cuál sería? Bueno, con las distintas dificultades que nosotros tuvimos, una de las experiencias más logradas donde se puede ver lo que es la materialización del hábitat digno y bello es Cooperativa La Fábrica en el barrio de Barracas, ¿no? Y su adyacente Cooperativa Yatay, porque bueno, se logró ahí como se ve más, de manera más integrada, ¿no? La relación entre la administración eficiente del recurso, el acceso al diseño, una población que más del 50% se encuentra bajo la línea de pobreza, y que cuando vos entrás ahí encontrás un hábitat en belleza, con jardines, mantenido. Me parece que esa es una experiencia modélica, y por eso también incluso ha recibido una distinción internacional, ¿no? O sea, acá nos meten debajo de la alfombra, pero claro, el World Habitat Awards del año pasado distinguió La Fábrica entre 150 proyectos de todo el mundo, ¿no? Con el premio Plata.
Qué increíble, ¿no? Digo, en esto por eso te preguntaba el estado actual de la ley 341 y sobre todo de todo el proceso del MOI, porque creo que justamente es eso, hay una invisibilización total. Nosotros cuando, hace un rato charlábamos con Damaris Paciotti, que fue legisladora provincial y estuvo en la Comisión de Vivienda, yo compartí ese trabajo con ella, teníamos que pelear muchísimo para que, imagínate la Cámara de Diputados de Santa Fe, cuando vos le hablás de autogestión o le hablás de producción social del hábitat, cuesta como hacerlo avanzar, o también, o en el peor de los casos, esto que también decía, que como que te lo dejan pasar, pero nadie como quiere poner el caminito de quién lo operativiza ese derecho, cómo llevarlo adelante, cómo potenciar esto que contaba Carla recién, está como muy ausente eso. Sí. No, pensaba recién, digamos que el desarrollo de estos procesos están muy vinculados al papel del Estado, pero no el papel del Estado tradicional, digamos, o lo que discutimos, más Estado, menos Estado, ¿no? ¿Qué hace el Estado en esto? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cuál es en qué momento el Estado y qué tipo de Estado funciona en consonancia con estos principios o este desarrollo del MOI específicamente, ¿no? Sí, me parece muy importante lo que decís, Graciela, porque justamente la autogestión es junto con el Estado, pero con un Estado que tiene que ir flexibilizando, transformando su institucionalidad. Entonces, nosotros logramos mayor permeabilidad. Primero, cuando en la etapa inmediata de transformación de la ciudad autónoma, ¿no es cierto?, la nueva constitución, el hecho de que había que conformar una nueva legislatura que se abrió a la participación para legitimarse, y les diría que la crisis del 2001, esto no es cuanto peor mejor, pero al abrir la posibilidad del debate, la discusión y por otro lado la necesidad de canalizar alternativas ciertas, permitió de algún modo esos primeros ejecutivos que además, por ejemplo, el primer presidente del Instituto de la Vivienda después de la crisis del 2001, la época en que Ibarra era jefe de gobierno, había sido legislador, había ido a ver las cooperativas Claro. En Uruguay. O sea, los propios actores del Estado se sometieron a sí mismos a un proceso de aprendizaje multiactoral, Claro. que sin negar los distintos roles y tensiones, sin embargo hay que transitar en conjunto. Entonces, los gobiernos con voluntad política y que priorizan la participación y que se la quieren jugar por ir un poquito más, ¿no?, que es la administración directa del recurso. Tengo que decir que en las cooperativas del MOI, cuando estaban en obra, nosotros seguíamos los costos, gastábamos el 60% de lo que salía la vivienda social de 20 metros menos, chiquita y fea, de programas semejantes. Entonces, no es cierto que no sea una inversión más eficiente. Después, sí quiero abrir el paraguas, o sea, el Estado tiene que acompañar el proceso, ser parte del proceso de aprendizaje, articular con las universidades, poner voluntad política, y ahí los productos se ven. Claro. Sí, lo que me parece claramente esto, que no se trata de la calidad ni del producto, se trata de que hay una negación sobre el proceso de construcción. Ahí me parece que está la historia, ¿no? Sí, Esta negación tiene que ver no con ni la calidad ni todo eso, sino cómo es el proceso de construcción, en realidad de construcción de comunidad, más que de construcción de la vivienda o del hábitat específicamente, ¿no? El temor a esto, digamos, a que la gente se organice y produzca su propio hábitat. Ahí, en relación a Y eso, genera un aprendizaje, genera otra parada, ¿no? Claro. Construye subjetividad, la construcción sin ladrillos, la autogestión. La fortaleza de la comunidad la vimos claramente en pandemia, lo que era eso, los aprendizajes previos jugados en prestar atención y que fluían sin necesidad de que ningún organismo o actor externo estuviera regulando el cuidado. Ahora, esa autonomía sí tiene que ser el correlato de un tipo de poder político y de ejercicio desde el gobierno que no le tema al crecimiento de sus comunidades, ¿no? Y a su capacidad de tomar decisiones y que también tenga esta paciencia de que sea una participación no decorativa. Por lo tanto, también tiene que haber un aprendizaje para transitar las tensiones y los conflictos que aparecen dentro de las cooperativas, entre las organizaciones, con la construcción política o en la institucionalidad, y son parte del proceso y de la riqueza también. Claro. en relación a eso, la pregunta que me surge es preguntarte cómo se maneja o administra
la tensión, digo, entre la urgencia de poder dar una solución habitacional y el proceso comunitario, el proceso de participación. ¿Cómo pueden administrar esas dos lógicas que van como en tiempos diferentes, ¿no? Bueno, nosotros justamente digo, te contesto primero desde la experiencia del MOI. En los 90 trabajábamos en casas ocupadas y empezábamos a generar un proceso que implicaba la autoorganización, aprender a funcionar en asamblea, repartirse tareas, comisiones, generar confianza para hacer un autoahorro, bueno, todos los mecanismos de autorregulación en la participación, en el trabajo y en el dinero. A veces llevábamos 2, 3 años y venía el desalojo y se perdía todo, ¿no? Nosotros fuimos construyendo, proponiendo dispositivos para el tránsito, así generamos un programa de vivienda transitoria. Entonces, que supone que bajo la lógica de lo que sería una especie de alquiler social, genera condiciones de estabilidad para que la comunidad vaya madurando, ¿no? Incluso esto después, como correlato de la ley 341, donde hay una mención, en el área de desarrollo social se generó un programa que sirvió para varias cooperativas y que todavía tiene una existencia residual dentro del ámbito de desarrollo humano de la ciudad. Ciertamente las capacidades de autogestión llevan un tiempo, aún en Uruguay, cuando tenemos un gobierno favorable y flujo fluido, necesitamos 4 o 5 años desde que se forma la cooperativa. Entonces, la verdad que los alquileres sociales comunitarios o programas de vivienda transitoria, como le llamamos nosotros, o distintos arreglos que el propio Estado vaya generando, resultan de importancia. En la FUGBAN a veces también se construye vivienda transitoria en los colaterales de los terrenos, que es una vivienda digna, pero temporaria, solo tenés que resolver con tecnología y con inversión hasta que vas desarrollando el conjunto definitivo. Cuando hay voluntad política se construyen los dispositivos, porque yo creo que tanto en la historia de las comunidades como en lo que hemos aprendido, las cátedras, las capacidades profesionales y los equipos de gobierno comprometidos que los hay, se sabe cómo plantearlo. Totalmente. Lo que tiene que haber es política capaz de darle cabida al desarrollo. Te quería preguntar, Carla, hace un rato dijiste lo de la pandemia y ¿cómo... ¿Qué pasó con el hábitat post-pandemia y con la cuestión territorial post-pandemia? Al menos, digo, en el caso de ustedes, puede ser Cabo, la región de Buenos Aires, digo, ¿qué análisis haces, digamos, de eso? En términos de toda esta historia, porque siempre está dada por distintos cortes, vos recién nombraba el 2001, pero me parece que la pandemia fue también como otro gran corte desde otro lado. Digamos, qué rol tiene ahí la autogestión en ese sentido? ¿Tiene un papel que se puede recuperar, que haya tenido ahí en la pandemia? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, algo que nosotros vivimos, bueno, en nuestras cooperativas, en nuestros programas de vivienda transitoria, pero también, bueno, Ale, vos sabés que tenemos cooperativas en Santa Fe, ¿no es cierto? Pero algo que pasó en donde teníamos comunidad consolidada es que todas esas capacidades sirvieron para cuidarse y ni te cuento donde habíamos logrado construir los conjuntos, como en la fábrica, en el molino, en Yatay, o en los PBTs, el hecho de que, bueno, tener los servicios, tener un hábitat de calidad, tener un jardín, tener las terrazas, bueno, tanto en lo físico como en las capacidades de acompañamiento, marcó una diferencia muy significativa. Claro. En la calidad de vida cotidiana de las personas. De todas maneras, yo creo que la pandemia generó un conjunto de rupturas profundas que todavía estamos todos tratando de traducir, y un ensimismamiento, ¿no? Y también un cambio en la relación con las pantallas y con el modo en que recibimos la información. Totalmente. Y nuestra población también estuvo afectada por la precarización laboral de la que todavía no salimos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que volver a trabajar entre todos y construir un gran consenso para pasar del emprendedorismo individualizado a apostar de veras por la racionalidad colectiva, ¿no? En la economía y también en los lazos comunitarios y en todos los planos, de la economía a los afectos. Sobre todo en una era de anarcocapitalismo, ¿no? Porque también pensaba recién en todo lo que hablábamos, esta
es tan contracultural en ese sentido que me parece que es interesante también recuperar algo de esa contracultura que tiene la autogestión en ese contexto. Hablando de contracultura, para el MOI tiene el derecho a la ciudad, a la autogestión, son como pilares, ¿no? Y hay otro pilar que tiene que ver con la propiedad colectiva, digo, por eso contracultura. Y me parece que también hay que discutir mucho sobre eso, ¿no? Para hacer entender qué significa. Entonces, hoy el MOI, cuando habla de propiedad colectiva, ¿qué significa en términos prácticos, concretos, para los que participan de las cooperativas, para los que trabajan en esa construcción? Sí, bueno, nosotros la propiedad colectiva es una bandera y un conjunto de prácticas que venimos impulsando y también una batalla campal para que sea reconocida y aplicada y comprendida. Pero concretamente, no sé, Cooperativa La Unión, la primer cooperativa pionera del MOI que escrituró en propiedad colectiva, lo que significa es, igual que en el caso uruguayo, que el conjunto del inmueble es administrado por la cooperativa y que cada uno de los socios de la cooperativa vive en su vivienda en una condición de usuario. Nosotros tenemos desarrollada toda la propuesta porque nos dicen, en el derecho civil argentino esto es posible. La cooperativa, igual que cualquier otra persona jurídica, es propietaria del bien. Pero claro, para esto es importante que las cooperativas sean de participación sustantiva. Si tenemos dibujitos presidencialistas, se puede cometer cualquier arbitrariedad. Ahora, la verdad que el derecho lo permiten, las cooperativas nuestras lo que ha significado es que cuando los compañeros tenían alguna dificultad para pagar algo, se construye un colchón entre todos y es más contenido, ¿se entiende? Es más cuidado. Cuando el compañero tiene una emergencia y quiere salir corriendo a vender la casa, pasa por una discusión con la comunidad y no toma decisiones con la cabeza caliente. Claro. Significa ese tipo de cosas. Por supuesto que existe la seguridad de tenencia, porque, bueno, nosotros tenemos, por una cuestión de la lentitud, no está consolidado el modelo, pero la propuesta nuestra es, a través de los convenios de usufructo, en el convenio de usufructo se especifican las condiciones particulares que esa comunidad tiene, porque como en la Argentina el usufructo no viene con herencia, hay que especificar las condiciones particulares para asegurar el equivalente del derecho a la herencia. Pero lo que hay que saber es que todo eso puede hacerse, no es que no puede hacerse, y que el derecho civil lo permite y que cada comunidad lo puede resolver. Pero pasa algo mucho más elemental. Yo te diría, en una cooperativa nuestra como Yatay, que es del año 93 y que están viviendo y que todavía no terminaron formalmente el proceso, cuando alguna familia ha tenido que salir, lo que significa es que en vez de vender individualmente, hace una transacción en acuerdo con su comunidad y que el precio tiene que ver con el costo de producción, no con la especulación inmobiliaria. Y que la modalidad de devolución se acuerda consensualmente. Y a veces la cooperativa, si es un socio que se ha ido, y esto yo lo he visto, junta plata para mejorar, para que no vaya de una cuota por mes en un montón de tiempo. Y el que entra con el beneplácito de esa comunidad, no es Juan desconocido ni la compró por Clarín. Claro. Entonces es otra forma de vida, pero esto la gente lo hace prácticamente. Claro. Y después jurídicamente, a través de la propiedad en la cooperativa y los contratos de usufructo, se pone en forma todo eso. Carla, y seguramente si hubiera política se lo formaliza aún más, ¿no es cierto? Totalmente. Me quedé pensando en varias cosas. Una, en la cuestión de que nosotros acá en Rosario tenemos que hacer una carta orgánica en breve. Vos lo notaste también, ¿no es cierto? Porque cuando Carla nombró la experiencia de Cava, que cuando se hace la reforma constitucional del 94, acá tuvimos una reforma constitucional de la provincia que ya terminó ahora y estamos estrenando nueva constitución y tenemos que en Rosario en 2 años declarar la autonomía y pienso también en ese laburo que se puede hacer para meter dentro de esa carta orgánica, algo que vos también estabas pensando en lo mismo, ¿no? Estábamos haciendo planes mientras la escuchábamos a Carla, ¿no? Sí, así, efectivamente. Sí. Sí, me parece que son esas oportunidades, esos nichos de oportunidad para consagrarlo, digamos, en la cuestión del derecho. Sí, dejar un paraguas abierto también que te permita después. Tal cual. Me parece que además
inclusive hay tiempo, en caso de esto de la ley orgánica de municipios y de nuestra carta municipal, también hay tiempo para hacer pedagogía. A mí me parece que todas estas políticas, estos proyectos tienen mucho de pedagogía, ¿no? Esta cosa de explicar, de contar, de mostrar, que hay mucha cosa de demostrar que es posible generar hábitat y generar buenas condiciones de vida de la gente desde estos lugares, ¿no? Bueno, y en ese sentido, yo al menos para ir terminando y ya dejarla a Carla que siga con su día, te quería consultar, vos nombraste la experiencia de Uruguay y obviamente otras experiencias, la experiencia propia del MOI. ¿Qué otras experiencias se están dando a nivel latinoamericano en este sentido que de alguna manera respaldan esta visión para decir no solamente una cuestión de una organización en un lugar específico, sino que es algo que se está dando a nivel continental? ¿Qué otras experiencias hay interesantes en ese sentido para que la gente que está viendo pueda ir y chusmear? Sí, mira, nosotros somos parte de esta red, la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, que lo que nos congrega en América Latina es justamente el impulso de la concepción autogestionaria y las políticas. Muy importante y muy dinámica en este momento es la experiencia de Brasil. En Brasil no solo hay un proyecto en este momento de ley nacional de producción autogestionaria, como les comentaba, sino que también existen leyes a nivel estadual, como si fueran provinciales. En el estado de Belo Horizonte hay programas de autogestión, programa estadual de autogestión en Belo Horizonte, en San Pablo. En San Pablo, desde que Erundina en los 90, alcaldesa del PT, en San Pablo implementó el programa de 10.000 mutirones por autogestión. Desde aquellos 10.000 mutirones hasta hoy, en 18 estados del Brasil hay más de 60.000 conjuntos desarrollados de esta manera, con sus particularidades, pero con la concepción autogestionaria. En Chile, desde la CELVIP, desde el 2012, hubo todo un trabajo colectivo de revitalización del movimiento cooperativo, olvidado antes de la dictadura, y actualmente hay cooperativas de autogestión en 5 de las regiones. Es mucho más acotado porque es muy grande la lucha, pero hay más de 80 cooperativas con el MIMBU, ¿no? Con el Ministerio de Vivienda, que construyó las resoluciones particulares. En Venezuela, el movimiento de pobladores impulsó, ven que les hablo de contextos muy distintos, pero de organizaciones que somos parte de esta red más plebeya de internacionalismo, logró después de varios años que la Gran Misión Vivienda desarrollara un programa de autogestión. Entonces también se han hecho miles de viviendas en conjuntos, no solo en Caracas, sino en varias ciudades, siguiendo esta lógica de la concepción autogestionaria. Hay en El Salvador, en Panamá, ahora en México, que tiene una fuertísima tradición de autogestión. Las cooperativas, el movimiento urbano popular, que es parte de la CELVIP en el DF, está impulsando una ley de cooperativismo, a ver si se retoma un poco la defensa del derecho a la ciudad. Así que, y toda esa experiencia, por supuesto, yo creo que Santa Fe y Rosario es una gran oportunidad. Allí de paso les recuerdo que está nuestra COPE La Creciente, que tiene una mirada agroecológica que creemos que es algo que para adelante hay que integrar y profundizar mucho más. Y bueno, todo este capital a disposición para interactuar, ¿no? Y para conectarlos, para aprovechar esa oportunidad de la Constitución nueva. Sí. Una muy linda experiencia la del MOI también acá en la provincia de Santa Fe, todos las hemos conocido. Carla, te agradecemos un montonazo que te hayas sumado este ratito con nosotros. Siempre es un placer charlar con vos y encontrarte. Esperamos verte pronto por acá por la ciudad. Cuando quieras estás invitadísima. Y bueno, nada, y suerte con todo lo que viene. Y lo sumamos a empujar la autogestión allá y todas las cosas que fortalezcan lo popular. Te esperamos para escribir una nueva carta orgánica, ¿eh? Así que prepárate porque vas a tener que escribir algún artículo. A disposición en serio para laburar con ustedes, y con todos los compas del MOI. Estemos en contacto. Bárbaro. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Te mandamos un abrazo grande desde acá de Rosario. Gracias. Estaba Carla Rodríguez con nosotros charlando acá en Estudio Ciudad. Una hermosa charla sobre autogestión. Salí envalentonado
envalentonado esta charla. A mí me pasa que después viste que la realidad te choca también, ¿no? Y uno trata como de pararse, pero siempre uno se queda como muy envalentonado de estas cosas y esto y un poco indignado de la invisibilización de todas estas experiencias que cuando las contás ves que hay un montón y después cuesta tanto ponerlo en la discusión y en el debate público, ¿no? Bueno, tendremos una carta orgánica por delante, entonces ya tenemos planes, Patricia. Ya tenemos planes, Siempre ya nos podemos escribir. Sirve para algo. Cuando hicimos el programa con Damaris Pachetti y con Federico Aliaga también salió al final, bueno, hagamos un encuentro nacional, o sea, se viene un encuentro nacional, una reforma de carta orgánica. Ya estamos armando la agenda. Armamos, este programa está armando agenda, que eso es importante, tiene consecuencias de la práctica. Che, bueno, Patri, gracias por acompañarnos. Gracias, Caro. Esperemos no sea tu última participación en este ciclo, que vuelvas a este estudio. Acá estaré. Caro, nosotros nos vamos a seguir viendo sí o sí, te guste o no te guste. Sí, no hay elección. Vamos a estar acá, no hay elección. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo este episodio hasta el final. Recuerden que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Factos. También se pueden meter en nuestro Instagram, son_factos, y ahí van viendo lo que vamos subiendo. También al canal de Instagram del Instituto de Gestión de Ciudades en esta coproducción rosarina. Nos vemos en el próximo programa de Estudio Ciudad. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Abrazo.